Buen día, estudiantes. Entonces, pues ahora sí vamos a aprender sobre qué es la dinámica y para ello, pues vamos a iniciar primero a ver qué son las diferencias. Las diferencias entre la cinemática y la dinámica. Prácticamente lo que ustedes han aprendido hasta ahorita está relacionado con la cinemática, que en este caso son las consecuencias del movimiento, ¿cierto? Mientras que la dinámica se encarga de estudiar las causas. En este caso, pues la cinemática estudia el movimiento ya en su, digamos, en su momento. En este movimiento, pues hay variables que son muy importantes, como ya sea la posición, la velocidad, el desplazamiento, la aceleración y lo más importante, el tiempo. ¿Listo? La cinemática se encarga pues de estudiar el movimiento en cualquier instante de tiempo. Y pues ahí viene lo que es el cálculo diferencial para poder encontrar las ecuaciones que ustedes aprendieron. Esas ecuaciones vienen del cálculo diferencial. ¿Listo? Bueno, el cálculo integral, pero diferencial pues aborda todo. Eso es la cinemática, estudia las consecuencias del movimiento, cuando un cuerpo ya prácticamente está en movimiento. Mientras que la dinámica estudia son las causas. ¿Cuáles son las causas? Pues nosotros sabemos que lo que genera movimiento son las llamadas fuerzas. Esas fuerzas causan movimiento y por ende la dinámica se encarga de estudiar estas fuerzas antes de que comience el movimiento. ¿Listo? Para poder predecir cómo se va a mover un cuerpo, la dinámica entra antes de la cinemática. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿por qué uno no estudia primero la dinámica y la cinemática? Eso digamos que viene por algo cultural a nivel latinoamericano, porque es más fácil entender la cinemática que la dinámica, porque la dinámica es netamente vectorial. Es por eso. Entonces, con esto pues ya damos a introducción a lo que es la dinámica. Entonces recordemos, la dinámica estudia las fuerzas del movimiento. ¿Listo? Entonces pues vamos a ver qué es una fuerza. Entonces, pues ya sabemos que una fuerza es una magnitud física, ¿cierto? Que es el resultado de la interacción de dos cuerpos. No sé si alcancen a ver ahí. Bueno, aquí hay un concepto de fuerza sencillito, que es prácticamente la interacción entre dos cuerpos. Cuando dos cuerpos interactúan, va a haber una fuerza resultante. Esta magnitud hace que se altere el movimiento de los dos cuerpos. ¿Listo? O de uno, dependiendo de la situación. Lo importante es que hay una fuerza entre los dos cuerpos y pues según las leyes de Newton, estas fuerzas se estudian a partir de las leyes de movimiento que planteó Newton. ¿Listo? Hay muchas situaciones en donde una fuerza puede generar movimiento en sí, puede pararlo, de hecho, porque en realidad lo que hace la fuerza es alterar el estado de movimiento. Cuando hablamos de alterar el estado de movimiento, puede ser que si un cuerpo está quieto, lo puede comenzar a mover, o si un cuerpo está en movimiento, puedo alterar ese movimiento, regresarlo, por así decirlo, o sea, cambiar su dirección, detenerlo, o sencillamente también moverlo a un lado a otro, no necesariamente devolverlo. ¿Listo? También las fuerzas pueden alterar la forma de un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Lo pueden comprimir o lo pueden chanzar, por así decirlo, o sea, agrandar, como cuando cogemos una plastilina y la estiramos, o cuando la aplastamos con nuestras manos. Las fuerzas también pueden provocar eso. Pero en este caso, por ahora, vamos a ver el concepto de que la fuerza altera el movimiento. ¿Listo? Altera el estado de movimiento. Entre eso, tenemos cuatro fuerzas que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Hay más? Sí. De hecho, estas son fuerzas derivadas. Las fuerzas derivadas vienen del peso. Ya después van a entender que hay cuatro fuerzas fundamentales, que está la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Esas son las fuerzas fundamentales y a partir de esas fuerzas se pueden obtener unas derivadas, unas fuerzas derivadas. ¿Listo? Por ahora, pues vamos a ver estas cuatro. Y más adelante agregaremos una quinta, ¿listo? Que sería la fuerza elástica. Entonces, vamos a comenzar con la fuerza normal. Literal, se le conoce normal porque resulta que una normal en álgebra o en geometría, como lo quieran llamar, una normal es una línea perpendicular a una superficie, como la estoy dibujando ahí. Eso es una normal. Pues resulta que la fuerza normal es perpendicular a una superficie. ¿Listo? Recordemos que la fuerza en este caso es de carácter vectorial
Entonces, esas fuerzas normales, cuando estamos analizando, son perpendiculares a una superficie. Ya sea que si la superficie está horizontal, ¿cierto? Y en unos casos, cuando la superficie esté vertical. Ahí la estoy dibujando. Aquí, como pueden ver, aquí hay unos ejemplos de fuerza normal, que sería el vector blanco, borrando ahí. Entonces, eso es una fuerza normal. Una fuerza normal se genera, o más bien su resultante es un vector perpendicular a una superficie. Pero ¿quién la genera? Las superficies. Estas fuerzas son de contacto. Cuando un cuerpo está sobre una superficie, va a experimentar una fuerza normal. ¿Listo? Y como lo pueden ver acá, si una cajita está en una mesa, pues esa fuerza normal iría hacia arriba, o sea, iría positivo, pero resulta que hay casos donde una cajita está en una cuña, en un plano inclinado, pues esa normal es perpendicular a dicho plano inclinado, a la superficie. ¿Qué es lo que hace esta fuerza? Esta fuerza lo que hace es que no se hundan los cuerpos sobre la superficie, lo tengamos en cuenta. Esa fuerza es la que hace que sostenga los cuerpos sobre la superficie y no se hunda. ¿Listo? Porque se pueden hundir a causa de otra fuerza que es la última que vamos a ver. Entonces recuerden, siempre es la interacción de dos cuerpos. Para que esta fuerza ocurra, tiene que haber un cuerpo sobre una superficie. Entonces los dos cuerpos sería el que estamos analizando, en este caso una caja, y el segundo sería una superficie. ¿Listo? Esa sería la interacción de la fuerza normal. Dos cuerpos. Se le conoce como parejas, em, parejas de par y acción. Porque para que se genere una fuerza tiene que haber dos cuerpos. En este caso, la cajita y la superficie. Luego, pues miremos la tensión. La tensión es una fuerza que siempre jala, nunca empuja. Entonces imaginen lo siguiente, una cuerda no va a empujar un carro, por así decirlo. Yo no, con una cuerda no puedo empujar un carro, pero sí lo puedo jalar. Esa cuerda se tensiona y hace que los cuerpos se jalen a partir de la tensión que usted está haciendo en esa cuerda. Pues la tensión depende hacia dónde está jalando dicha cuerda, se está generando la tensión. Y pues en su mayoría estas tensiones están generadas por cuerdas. ¿Listo? Porque también puede ser cadenas, solo que las cadenas son un poquito más complicadas digamos, de analizar. O más sencillo serían cuerdas. Entonces, ¿cuál sería la pareja de acción y reacción de la tensión? Sería una cuerda y el cuerpo que esté sujeto a una cuerda. En este caso, pues vemos un polipasto, se conoce como sencillamente una polea. Hay dos cuerpos y hay dos cuerdas ahí. Esos cuerpos, esas cuerdas, esa cuerda, porque es una sola, hace que los cuerpos no se caigan, se sostengan. Y si por casualidad las masas son iguales, pues los cuerpos están ahí quieticos. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, eso sería la tensión, una fuerza generada por una cuerda. Y lo que intenta es jalar siempre los cuerpos. En este caso, estas tensiones están jalando las dos, a pesar de que la misma cuerda están jalando hacia arriba. ¿Listo? Y pues la cuerda se sostiene en este punto. Eso hace que los cuerpos no caigan por acción de la gravedad. Luego tenemos la fuerza de fricción. Pues da la casualidad que la fuerza de fricción también es otra fuerza generada por contacto por una superficie. En este caso, la fuerza de fricción la genera la superficie, sí, pero ya no es perpendicular a una superficie, como contrario a la fuerza normal. En este caso, esta fuerza de fricción ya es paralela a una superficie. Normalmente se prende que la fuerza de fricción siempre va a estar en contra del movimiento. Por ejemplo, si tú empujas una caja de izquierda a derecha, esa fuerza de fricción va a salir de derecha a izquierda, o sea, como un vector, ¿cierto? Se va a poner en movimiento, pero no todos los casos van a ser así. No siempre la fuerza de fricción se pone en movimiento, de hecho genera movimiento. Y eso pues vamos a ver un ejemplito en donde pueden ver que la fuerza de fricción puede generar movimiento, para que lo tengan en cuenta. Sí, obviamente los casos más sencillos es que la fuerza de fricción se ponga en movimiento y pues se pueda calcular más sencillo, pero no siempre va a ser así. Entonces recuerden, la fuerza de fricción es una fuerza perpendicular a, a una superficie. Y como es perpendicular, pues puede tener dos direcciones. En este caso, si el movimiento es horizontal, la fuerza de fricción puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, depende del movimiento. Y bueno, y la situación como les había comentado. Y por último, pues la fuerza más importante quizás
es el peso, que también se le conoce como fuerza gravitacional. Ojo, no se le llama la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, digamos que está mal dicho. Digamos que culturalmente entendemos qué es la fuerza de la gravedad, pero se le conoce como fuerza gravitacional. ¿Listo? Y en pocas palabras, esa fuerza gravitacional la llamamos peso. ¿Y qué es el peso? Es la fuerza que sentimos en un objeto masivo. En este caso, el objeto masivo sería la Tierra. Como la Tierra es un objeto masivo, este planeta, la Tierra donde estamos, nos está generando una fuerza de atracción. Esta fuerza de atracción va hacia el centro del planeta Tierra. Eso se le conoce como el peso. Y pues las parejas de acción y reacción, pues como tenemos el planeta Tierra y un cuerpo, en este caso una manzanita, esos dos cuerpos interactúan y se jalan entre sí, por así decirlo. Se atraen entre sí. Eso lo vemos después cuando veamos la tercera ley de Newton, que ocurre en ese caso, ¿listo? Pero digamos que pues, es más sencillo entender que la Tierra jala los cuerpos que los cuerpos jalan a la Tierra, ¿cierto? Por ahora. Vamos a demostrar que de verdad los cuerpos también pueden jalar a la planeta Tierra. ¿Listo? Entonces, esta fuerza es también de carácter vectorial, va hacia el centro. Y cuando analizamos, digamos, situaciones muy macroscópicas, digamos, eh, puntuales, siempre el peso lo tomamos en cuenta que va hacia abajo. El peso siempre va hacia abajo. En situaciones así, digamos, más puntuales, ¿cierto? Porque pues si vemos el planeta Tierra alrededor, pues esas fuerzas, déjenme dibujar aquí algo. Imaginémonos la Tierra. Venga, pues, imaginémonos la Tierra casi redonda, un geoide. Por aquí hay un cuerpito. Esas fuerzas siempre van hacia el centro del planeta Tierra. Siempre hacia el centro, ¿cierto? Y si lo vemos de una manera, digamos, global, esas fuerzas pues tienen una dirección central. Eso se le conoce como radial. ¿Listo? Pero en una situación sencilla como una cajita en una mesa, en una superficie, la fuerza del peso siempre va para abajo. ¿Listo? Eso sería. Entonces, a partir de esas cuatro fuerzas, pues ya podemos, digamos, introducirnos más a lo que es la dinámica y sobre las leyes de movimiento de Newton. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir. Entonces, seguimos con la primera ley de movimiento de Newton. ¿Listo? Em, Algo que se me olvidó mencionar ahora, cuando hablamos de fuerzas, las fuerzas se miden en newtons. Esa sería la unidad de esta magnitud vectorial. Se conoce como newtons. ¿Listo? Y pues esa es una unidad derivada que se obtiene al multiplicar la masa por la aceleración, cosa que vamos a ver después. ¿Listo? Por ahora, intentamos que la fuerza se mide en newtons. Entonces, pues, ¿de qué se trata la primera ley de Newton? La primera ley de Newton se puede conocer de dos formas, o de dos palabras, frases, como lo quieran llamar. Se le conoce como la ley de inercia o la ley del reposo. Y aquí hay un problema grave, porque creemos que la inercia y el reposo puede ser lo mismo, por lo mismo, porque uno dice que como la primera ley se llama de estas dos formas, pues uno diría que la inercia y el reposo es lo mismo, y resulta que no. La primera ley de Newton la podemos llamar como ley de inercia o ley de reposo, pero a mi parecer, o sea, a mi forma, digamos, personal, a mí me gusta más llamarla como la ley de inercia. ¿Listo? ¿Qué dice? Prácticamente nos dice que un cuerpo conserva su estado de inercia, o sea, o su estado de reposo, por eso es la confusión ahí, su estado de inercia o su estado de reposo, al menos que se le ejerza una fuerza sobre él. En pocas palabras, un cuerpo va a conservar en sí su movimiento, su estado de movimiento. ¿Listo? ¿Y qué es su estado de movimiento? Si un cuerpo está quieto, pues va a estar quieto. Si un cuerpo está en movimiento, pues va a seguir estando en movimiento. ¿Listo? Eso es su estado de movimiento. Entonces, como podemos ver, el reposo es cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante. ¿Listo? Eso se le conoce como el reposo. Al moverse un cuerpo a velocidad constante, quiere decir que las fuerzas que están interactuando sobre ese cuerpo al asumarse o digamos analizarlas, como son vectoriales, ¿cierto? O sea, tienen direcciones, es analizar esas dichas fuerzas, al sumarse estas dan cero.
ende, pues si el cuerpo está quieto, pues su velocidad es constante, o sea, vale cero. Si su cuerpo está en movimiento y se mueve a movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que su velocidad es constante, quiere decir que no hay aceleración, por ende no hay una fuerza extra, o sea, resultante que hace que el cuerpo se desplace aumentando su velocidad o disminuyendo su velocidad. Eso es el reposo. Solo que hay dos tipos de reposo. El primero es el relativo, que es el que conocemos sencillamente porque el cuerpo, su velocidad es constante y vale cero. Ese sería el reposo relativo. Y el reposo a secas lo asociamos a un cuerpo que se mueve a velocidad constante. Y usted dirá, bueno, ¿y el reposo no es solo estar quieto? No, eso depende. Eso depende porque, por ejemplo, yo puedo estar en un autobús y veo una persona que está al lado. Esa persona para mí, su velocidad es constante y vale cero, ¿cierto? En ese caso. Pero otra persona fuera del bus está quieta, mira el bus que se aleja a velocidad constante y resulta que esa persona que está al lado suyo, para esa persona la velocidad ya no vale cero, sino que es una velocidad distinta de cero, solo que si el automóvil se mueve a velocidad constante, sigue estando en reposo. Solo que para uno va a ser un reposo relativo porque es relativo a usted, o sea, la velocidad vale cero, medido desde su sistema de referencia, mientras que una persona fuera del bus va a ver que ese reposo ya no es relativo, o sea, la velocidad ya no vale cero, sino que es una velocidad distinta, siempre y cuando se mueva a velocidad constante. ¿Listo? Por eso se le conoce como reposo y lo confunde con la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es la cualidad que tienen los cuerpos a conservar su estado de movimiento. ¿Listo? Eso es la inercia. Y pues aquí nos da un ejemplo. Conocida como la inercia establece que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante. Eso sería la inercia. Si un cuerpo está quieto, pues va a estar quieto. Pero si comienza a moverse a velocidad constante, pues va a seguir ese movimiento a velocidad constante. Eso sería la inercia. Los cuerpos conservan, o sea, como conservan ese estado de movimiento. Y pues tenemos dos situaciones. Uno, cuando está quieto, o sea, no se va a mover por sí mismo, ¿listo? Y el otro, si está en movimiento, va a seguir conservando ese estado de movimiento. O sea, no se va a detener por sí mismo. Y usted dirá, bueno, pero yo estoy aquí quieto y me muevo. Sí, pero tú te mueves gracias a tus pies que se impulsan en el piso. Si no hubiera un piso, tú no pudieras caminar y por ende no podría moverse por sí mismo. ¿Listo? Gracias a la fricción, la fuerza de fricción que hay en el piso, tú te puedes mover. Eso lo vamos a entender más adelante cuando veamos ya todas las leyes de Newton. Vamos a entender por qué nos podemos desplazar, explicado a partir de las tres leyes de Newton. ¿Listo? Y lo mismo, si un cuerpo está en movimiento, tú no te podrías detener por sí mismo. Entonces imagínese la siguiente situación. Tú vas en un bus a 80 kilómetros por hora a velocidad constante. Tú no sientes el movimiento dentro del bus. Si el bus no coge ningún hueco o la autopista está bien construida, tú vas sobre el bus sentadito y no sientes ningún jalón. Por ende, estás en reposo a velocidad constante. Adentro, su velocidad sería cero, porque pues literal dentro del bus haga de cuenta que está encerrado y no ves nada afuera. Tu velocidad adentro vale cero, pero una persona que lo ve afuera, su velocidad sería de 80 kilómetros por hora. Estás conservando un movimiento, ¿cierto? Un movimiento a velocidad constante. De repente el bus frena bruscamente. Al frenar bruscamente, pues tú sigues de largo, ¿cierto? Tú sigues de largo y pues puedes estrellarte contra el parabrisas o contra otro asiento y pues prácticamente eso ocurre porque tú ibas conservando un movimiento a 80 kilómetros por hora. Cuando el bus se detiene bruscamente, el bus se detiene, pero tú no, tú sigues de largo y pues te estrellas contra el parabrisas, como ya he mencionado, o contra un asiento. ¿Listo? Ahora pongamos una situación más, digamos, más tolerable. El bus se mueve como a 20 kilómetros por hora, una velocidad menor. Obviamente, si el bus frena bruscamente, tú también sigues hacia adelante. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para no seguir ese movimiento? Sostenerse de la silla o del pasamanos y pues detener dicho movimiento, estar en contra de ese movimiento y pues alterar el estado de movimiento que tenías antes.
¿Listo? A 80 kilómetros por hora debe tener mucha fuerza para sostenerse en una silla o un pasamanos para no, digamos, no accidentarse, no tener inconvenientes. Pero a una velocidad menor, pues tú te sostienes los pasamanos para oponerse a ese movimiento, ¿cierto? A ese estado de movimiento. Entonces, eso es la inercia. Cuando un cuerpo está quieto, se va a quedar quieto. Al menos que llegue alguien o un objeto o algo distinto y le ejerza una fuerza sobre él y cambie ese estado de movimiento. Si un cuerpo está en movimiento a velocidad constante, va a seguir moviéndose a velocidad constante, al menos que llegue algo y cambie ese estado de movimiento. Y pues en ese momento puede detenerlo, desviarlo para la izquierda, derecha, arriba, abajo, bueno, en general. Eso ocurre con la inercia. Y entendemos que el reposo es cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante. Que tenemos el reposo relativo, es cuando esa velocidad es cero, sigue siendo constante. Y el reposo, cuando ese cuerpo se mueve a velocidad constante. ¿Listo? O sea, hay un desplazamiento a velocidad constante. O sea, el reposo no es estar quieto. ¿Listo? Para que lo tengamos en física. Digamos que culturalmente uno dice que permanezca en estado de reposo. Cuando se lo dice el doctor, es estar, digamos, en casa, sentado, sin hacer nada. ¿Cierto? Por eso la confusión. Pero en la física, en las ciencias naturales, el reposo es eso, cuando los cuerpos se mueven a velocidad constante. ¿Listo? Y pues la inercia es eso que los cuerpos, los objetos, se resisten a su cambio de estado de movimiento. Siempre va a conservar ese estado de movimiento y se resiste. ¿Listo? Esa es una ley muy importante, porque esta ley está asociada a lo que se le conoce como la estática. Los cuerpos están quietos entre comillas, porque en realidad no es estática, porque ya sabemos que pueden haber desplazamientos a velocidad constante. Entonces, la primera ley de Newton describe un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? A velocidad constante. Si está quieto, pues ya sabemos que la velocidad vale cero. Si está en movimiento constante, pues eso ya depende de, de la situación. También me dice que la sumatoria de fuerzas, símbolo de sumatoria, como es vectorial, la fuerza es vectorial, es igual a cero. Y pues hay algunos que hacen esto, cero vectorial. También lo hacen así, para no escribir cero en I, más cero en J, más cero en K. ¿Listo? Para no escribir esto, ahorramos con solo poner un cero vectorial. ¿Listo? Hay algunos que dicen que eso está mal, pero nos ahorramos ese proceso. Bueno, listo. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Puede haber 20.000 fuerzas, pero como son de carácter vectorial, si al juntarlas, tanto las fuerzas que están a la izquierda como a la derecha en magnitud son iguales, pues al final da cero, el cuerpo está en reposo. ¿Qué quiere decir? Que cumple la primera ley de Newton y puede desplazarse a velocidad constante o sencillamente está quieto. ¿Listo? Como no hay fuerza que altere la velocidad, quiere decir que la aceleración, que también es vectorial, es igual a cero. Y consideramos que la primera ley de Newton estudia cuerpos en reposo. Esas serían las cuatro claves de la primera ley de Newton. ¿Listo? Ahora entendamos eso. ¿Cómo lo podemos entender? De la siguiente manera. Simulación. Entonces, este muñequito acá, este muñequito acá. Pongo la suma de fuerzas. En un instante, digamos que hay una competencia, le digamos 3, 2, 1, e inicia. Como las fuerzas a la derecha y la izquierda son iguales, pues la suma de fuerzas es igual a cero. Aquí podemos ver magnitud a la derecha 150 newton, magnitud a la izquierda 150 newtons. ¿Listo? Ahora hagamos lo siguiente. Vamos a pausar este muñeco y en un momento este muñeco va a comenzar a jalar. Va a necesitar una fuerza menor. Va a reiniciar. Va a poner una fuerza menor. ¿Listo? Entonces, obviamente, como la fuerza a la derecha es mayor que a la izquierda porque no hay nada, el cuerpo va a comenzarse a mover a la derecha. ¿Cierto? Y la rapidez, va a poner por ahí. Y hay una rapidez. Y como pueden ver, la velocidad va aumentando. Va aumentando, va aumentando, va aumentando. Entenderemos mejor en la segunda ley de Newton. ¿Qué pasa? Digamos que en este momento las dos fuerzas son iguales, tanto para la derecha como la izquierda. Pero como el vagón este ya comenzó a moverse, quiere decir que va a conservar su estado de movimiento.
y lo inicio y se sigue desplazando, pero a velocidad constante. ¿Listo? Así, por casualidad un cuerpo conserva su movimiento, está comenzando a moverse y en ese momento hago que las fuerzas sean igual a cero, o sea, la suma de fuerzas sean igual a cero, ese movimiento sigue conservándose, o sea, no va a parar, se sigue conservando y lo que pasa es que sigue moviéndose, pero a velocidad constante. ¿Listo? Eso es lo que ocurre. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, y si yo tiro algo al piso, ¿por qué no sigue su movimiento constante? Pues porque hay algo que lo frena, en este caso el mismo piso. La fuerza de fricción que genera el piso hace que los cuerpos se frenen. ¿Listo? Es por eso. Pero digamos que aquí la simulación lo que me hace es que el piso no tenga fricción, pues para poder entender esa situación. Entonces al otro lado, el cuerpo va hacia la izquierda, lo pauso, hago que las fuerzas sean igual a cero y se sigue moviendo a la izquierda, pero a velocidad constante. ¿Por qué se mueve a velocidad constante? Porque la suma de fuerzas es igual a cero. ¿Listo? Aquí también tenemos otra situación. Está aplicando una fuerza. Estoy aplicando una fuerza y la rapidez va aumentando, ¿cierto? Para iniciar, aplicando una fuerza. Bueno, inicio y pongo todo. Pum, 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 listo. Aplico una fuerza, la velocidad va aumentando. Cuando dejo de aplicar esa fuerza, el cuerpo se mueve a velocidad constante. ¿Listo? No frenaría. ¿Por qué frena? Pues porque el piso genera una fuerza de fricción que se opone a ese movimiento y altera ese estado de movimiento. Es por eso que las cosas frenan. ¿Listo? Eso es la primera ley de Newton. Cuando la suma de fuerzas es igual a cero, el cuerpo conserva su estado de movimiento, ya sea a velocidad constante o sencillamente estar quietico. ¿Listo? Ahí están las dos situaciones. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo una vaina arriba y cae acá, uno creería que el cuerpo frenara, ¿cierto? Porque pues se está ejerciendo una fuerza, pero resulta que no. El cuerpo sigue su estado de movimiento y ustedes dirán, pero ¿por qué? Si hay un mayor peso, entre comillas. Bueno, sí, hay mayor peso, pero cuando yo aplico ese peso, esa fuerza va hacia abajo y hacia abajo o hacia arriba no se está moviendo ese cuerpo, se está moviendo de izquierda a derecha. Para que este cuerpo se detenga, tengo que aplicarle una fuerza horizontal. Bueno, para alterar su estado de movimiento tengo que aplicar una fuerza horizontal. Si se la aplico hacia la derecha, pues su velocidad aumenta. Y si se la aplico a la izquierda, pues su velocidad disminuye. ¿Listo? Eso es lo que ocurre. Si yo pongo cuerpo encima, su movimiento va a seguir conservándose. ¿Y el por qué? Porque cuando pongo un cuerpo encima, la fuerza que se le aplica es hacia abajo. Y pues el cuerpo no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Eso es lo que pasa. Y pues aquí está la situación con fricción, que es lo que ya sabemos. Estoy aplicando la fuerza y el cuerpo se detiene, se va deteniendo. Es porque el piso genera una fuerza de fricción. Si no existiera la fuerza de fricción, los cuerpos se moverían a velocidad constante siempre. ¿Listo? O sea, imaginen que yo tirara una pelota, la lanzaría, ¡fum! La lanzo y pues ese movimiento se va a seguir conservando y nunca se va a detener. Podría dar la vuelta al mundo, por así decirlo. Y usted dirá, sí, profe, pero cae. Sí, cae, pero cuando llega al piso va a seguir moviéndose, va a seguir moviéndose, porque no hay nada que lo frene. Al menos que se estrelle contra una pared y pues ahí sí ya lo detenga, ¿cierto? Eso sería la primera ley de Newton. Muy difícil de entender porque nuestra experiencia nos dice que los cuerpos se frenan, pero toca entender que se frenan es porque hay algo que los frena. Si hay algo que no lo detiene, pues literalmente su movimiento se va a conservar. Entonces, póngalo, véalo de esta forma. El planeta Tierra está girando alrededor del Sol. Externamente no hay nada que lo detenga. Por ende, ese movimiento siempre va a ser perpetuo. Pero ya, digamos, física más avanzada nos dice que ese movimiento es porque el planeta Tierra está cayendo alrededor del Sol. Va a llegar a un punto en donde cae alrededor del Sol y pues se acaba el movimiento. Listo. Entendiendo lo que es la primera ley de Newton, pues miramos aplicaciones, vamos a ver ejercicios en donde pueden aplicar. ¿Listo? Entonces, pues seguimos con una aplicación. Aquí pues vemos una cajita de masa 3 kilogramos que está sobre una superficie. Y pues quería explicar
para la física, ¿qué es la masa? Nosotros sabemos que la masa es la cantidad de materia que ocupa un cuerpo, ¿cierto? Digamos que ese es el concepto más sencillo de entender que es masa. Pero para la física no. Para la física la masa no es eso. Resulta que, como les había dicho, la fuerza se mide en newtons. Pero resulta que los newtons también es una derivada de otras magnitudes fundamentales. En este caso sería el kilogramo y la aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Cómo lo entendemos desde la física, que es la masa? Como sabemos que la fuerza viene de masa, o sea, es una magnitud derivada de la masa es una medida de inercia. ¿Listo? ¿Y qué es una medida de inercia? Quiere decir que me mide qué tan fácil es de alterar el estado de movimiento de un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que si un cuerpo tiene mayor masa, es más difícil alterar su estado de movimiento. Quiere decir que si está quieto es más difícil comenzarlo a mover. O si está en movimiento es más difícil intentar alterar ese estado de movimiento. O sea, devolverlo, detenerlo en general. Entonces imagínense lo siguiente. En una situación de un béisbol, de un juego de béisbol. Un bateador le queda más fácil devolver una bola de béisbol a una velocidad de, no se va a exagerar, 80 metros sobre segundo. ¿Listo? Le queda más fácil devolver una pelota de béisbol a 80 metros sobre segundo que devolver una bola de boliche a 80 metros sobre segundo. Aunque los dos cuerpos se muevan a la misma velocidad, un cuerpo tiene mayor inercia. ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor masa. Al tener mayor masa, va a ser más difícil alterar ese estado de movimiento de esa bola de béisbol. Eso es la masa. La masa es una medida de inercia. Y la fuerza es la combinación entre la masa y la aceleración. Entonces imagínense lo siguiente. Quiero alterar el movimiento de un cuerpo con una determinada masa y le aplico una fuerza de 10 newtons. Pues ese resultante va a depender de qué aceleración voy a aplicarle a dicho cuerpo. ¿Listo? Si yo aplico una fuerza a un cuerpo y se acelera más rápido, o sea, tiene una aceleración más grande, quiere decir que esa fuerza es muy grande para poder alterar ese movimiento. Si yo le hago una fuerza y resulta que la aceleración resultante es pequeñita, quiere decir que la fuerza que yo aplico es pequeñita. ¿Listo? Y pues hay una relación directa entre esos cuerpos. Entonces entendamos que la masa es una medida de inercia. Y a mayor masa, pues va a ser más difícil alterar el estado de movimiento de dicho cuerpo. A menor masa, pues va a ser más fácil alterar su estado de movimiento de ese cuerpo. Eso sería la masa para la física. Entonces tenemos un cuerpito, un cuerpo que está situado sobre una superficie. Y nos preguntan que realice el diagrama de fuerzas y sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Para ello se hace lo siguiente. Hago un diagrama de fuerzas por medio de un plano cartesiano. ¿Listo? ¿Y para qué hago este diagrama de fuerzas? Para poder ver cuál sería la dirección de dichas fuerzas. Entonces, ¿cómo uno atacaría el ejercicio? Analizando qué fuerzas hay en ese cuerpo. La que siempre va a estar y la que siempre vamos a poner, al menos que esté en el espacio y diga que la fuerza gravitacional se desprecia, es el peso, la fuerza gravitacional. ¿Listo? Y ya les había comentado que el peso siempre va hacia abajo, en una dirección hacia abajo, ¿cierto? Entonces ponemos un vector que nos explique, nos demuestre que el peso de este cuerpo va hacia abajo. Y nosotros representamos esa fuerza con la letra W. Viene de weight, peso en inglés, weight, ¿listo? Lo representamos con la letra W. Por otro lado, como vemos que ese peso está jalando este cuerpo hacia abajo, o sea, el planeta Tierra está jalando esa cajita hacia abajo, pero no se hunde, es porque hay una fuerza que la contrarresta, ¿cierto? Y esa fuerza generada por esa superficie, que hace que el cuerpo no se hunda, no se desplace hacia abajo. Esa fuerza va hacia arriba para contrarrestar el peso, ¿cierto?
Y sabemos que como esa fuerza es perpendicular a dicha superficie, esa fuerza se le conoce como normal. La representamos sencillamente con una letra n. Entonces póngale cuidado acá. Estos dos vectores tienen que tener la misma longitud. Obviamente, pues aquí pues parece que el peso fuera mayor que la normal. Pero si fuera así, el cuerpo se estuviera hundiendo, porque hay una fuerza mayor hacia abajo. ¿Listo? Eso ocurre. ¿Hay más fuerzas? No. Digamos que por el momento no, pero hay algunos que dicen que sí. Hay dos fuerzas que van así y hay dos fuerzas que van así que también se anulan, que hace que que el cuerpo no se vaya ni para la derecha ni para la izquierda. Y pues son fuerzas de fricción, que hace que una cosa se sostenga en una superficie. Pero digamos que no es necesario colocarlo. ¿Listo? Por el momento, las dos fuerzas que hay en esta situación es el peso y la normal. Eso sería el diagrama de fuerzas. Aquí me faltó decir dirección Y, aquí me faltó decir dirección X. Eso sería un diagrama de fuerzas. Es un plano cartesiano en donde dibujamos en qué dirección van las fuerzas. A mí me gusta hacerlo así. Hay unos libros que lo hacen de la siguiente manera. En el cuerpo dibujan cómo van las fuerzas. ¿Listo? En el cuerpo dibujan cómo van las fuerzas. Y pues es parecido, pero no, a mí me gusta más así. Luego entenderán el porqué. Listo. Luego de hacer el diagrama de fuerza, nos tocaría hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces comenzamos. Sumatoria de fuerzas en el X. Como estoy mirando solo una componente, pues no es vector. Solo sería la componente X de ese vector fuerza. Cuando yo hago sumatoria de fuerzas, veo todas las fuerzas que hay en dirección X. En este caso, veo que la sumatoria de fuerzas en X no es nada. Entonces pongo 0. ¿Listo? No hay ninguna fuerza en X, no hay ninguna flecha que haya para acá, no hay ninguna flecha que haya para acá. Por ende, la sumatoria de fuerzas en X sería 0. Luego veo la sumatoria de fuerzas en Y. En Y resulta que sí tengo dos fuerzas. La normal, que tiene dirección Y positivo, pues sería positiva, ¿cierto? Menos el peso, que tiene dirección Y negativo, pues sería negativo. Entonces tengo que esa suma de fuerzas normal menos el peso, como estoy analizando en primera ley de Newton, quiere decir que esa suma de fuerzas es igual a cero. Quiere decir que el cuerpo está en reposo. Puede que esté moviéndose a velocidad constante o no. Algo que es interesante de esto es que no sabemos a qué velocidad se puede desplazar un cuerpo si no nos dan otras condiciones o otras especificaciones para poder calcular eso. Sabemos que está en reposo, que su velocidad es constante. Puede que esté en movimiento o no, pero no sabemos a qué velocidad se está en movimiento. Para poder calcular dicha velocidad, nos tocaría hacer más ejercicios. O sea, bueno, a dar más valores, más variables para poder calcular dicha velocidad. Por ahora, eso sería diagrama de fuerzas y sumatoria de fuerzas. Entonces le pregunto, ¿cuál sería el valor de la normal? Entonces póngale cuidado. Resulta que el peso, voy a ponerlo por acá en otro color, viene de otra ley que se conoce como la ley universal gravitacional, que también fue propuesta por Newton. Eso lo vamos a entender después. Después, digamos que va a ser como un recorderis de cómo sale ese peso. Pero resulta que el peso en el planeta Tierra, bueno, en cualquier planeta, en cualquier cuerpo celeste, se calcula multiplicando la masa por el campo gravitacional de dicho planeta. En este caso, el campo gravitacional de nuestra Tierra es la gravedad, que ya sabemos que la gravedad vale 9,8 aproximado, el valor que usamos nosotros para hacer ejercicios. Sabemos que la gravedad es negativa por su dirección vectorial, pero digamos que aquí no nos interesa si la gravedad es negativa, porque pues ya sabemos que el peso generado por ese campo gravitacional y cuando analizamos en un diagrama de fuerzas, pues aquí ya nos aparece el menos. No hay que volver a meter el menos porque uno irá menos por menos más y pues ahí salen unos problemas. ¿Listo? El menos lo colocamos dependiendo de nuestro diagrama de fuerza. Entonces, miren lo siguiente. Les tengo que la normal es igual al peso, ¿cierto? Según esta ecuación.
resto peso por lado y lado, digo, sumo peso por lado y lado, esto se va, aquí me queda W, o si lo quieren ver, esto está negativo, pasa a positivo, como lo quieran ver, ¿listo? Según como están viendo sus clases de matemáticas básicas. Y tengo que la normal es igual al peso, pero el peso se puede calcular de la siguiente manera, masa por gravedad. Y reemplazo, sencillamente, la masa de este cuerpo es de 3 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo. ¿Sí o no? Entonces aquí 3 por 8, 16, 24. 3 por 9, 27, 29. Listo, rectifico. Y 16, 24, llevo 2, 27, 29. Listo, 29,4. Y sabemos que al multiplicar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, esto da newtons. ¿Listo? Esto me puede llegar a confundir porque la n de normal y n de newton uno diría que es lo mismo. ¿Cómo uno no confunde? Cuando esta n está acompañada al lado derecho de un valor, de uno sabemos que es newton. Cuando es una n incógnita, como estamos viendo acá, así no nos confundimos. Entonces, eso sería un ejercicio. A fuerza normal que sostiene esa caja de 29,4 newtons. Y da la casualidad que también es igual al peso. El peso también es de 29,4 newtons. ¿Listo? Si esto no fuera posible, los cuerpos se hundirían en el piso. ¿Listo? Y usted dirá, bueno, y si yo aplico una fuerza mayor hacia abajo, pues resulta que tocaría sumar una fuerza mayor hacia abajo y pues la normal también aumenta. Si usted aplica una fuerza hacia abajo mayor, digamos que yo no sé, aplico hacia abajo 10 newtons. Al aplicar una fuerza hacia abajo, también la normal aumenta, porque aquí sería 29,4 más 10 newtons. O sea, la fuerza normal sigue aumentando y depende de la fuerza que usted aplique hacia abajo. Va a llegar un punto donde el piso no va a aguantar esa fuerza y pues se va a hundir, se va a quebrar o se va a hacer el hueco, por así decirlo. ¿Por qué lo menciono? Porque resulta que hay personas que creen que la normal es igual al peso y no es así. Solo en esta situación la normal es igual al peso, en el sentido de que es la misma magnitud, o sea, el mismo valor, pero en términos de fuerza no es lo mismo. No tengan en cuenta. ¿Listo? Ese sería un ejemplo. Vamos a ver otro que tenemos por aquí. Vamos a hacer de últimas. Y no, hagamos otro sencillito antes de comenzar a hacer ese difícil. Hmm. Entonces, voy a hacerlo del polipasto. ¿Listo? El polipasto, las famosas poleas, funcionan así. Entonces pongo M1 y M2. Dos masas distintas, dos cuerpos distintos con masa 1 y masa 2. Entonces te ponen la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el valor de las masas para que estuvieran los cuerpos en reposo? ¿Listo? Recordemos que el reposo es que estén quietos o se estén moviendo a velocidad constante. Recuerden eso. Entonces comenzamos haciendo el diagrama de fuerzas. ¿Cómo lo hacemos? En un plano cartesiano. Entonces tenemos X y Y. ¿Qué ocurre? Lo que pasa acá es que tenemos dos cuerpos. Por ende, nos toca hacer diagrama de fuerza para cada cuerpo. En este caso sería M1. En este caso acá sería M2. ¿Listo? Em, Siempre se hace un diagrama de cuerpos por cada cuerpo, obviamente. Pero hay algunos que, por ejemplo, si los cuerpos están juntos, analizan el sistema como si fuera un solo cuerpo. Se suman todas las masas y se considera que es un solo cuerpo. Puede funcionar, pero hay veces que nos pregunta cosas que haciendo eso no funciona. ¿Listo? Entonces tengo estos dos diagramas. Entonces analizamos el cuerpo 1. Como ya sabemos sí o sí, tenemos el peso, lo tenemos hacia abajo. Y ponemos peso 1 para diferenciarlo del peso 2 ahorita que hagamos eso. Miren que el cuerpo no está sobre una superficie.
Por ende, no hay fuerza normal. Como no hay fuerza normal, tenemos una fuerza hacia arriba. Y en este caso lo está generando una cuerda. Y eso se le conoce como tensión. Y voy a llamarlo 1, pero van a ver que no hay necesidad de llamar tensión 1. ¿Listo? Yo voy a llamar que esa fuerza tensión se llama tensión 1. Por ende, si vemos, no hay fuerza ni en X ni en Y que jale el cuerpo ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces, pareciera que fuera igual a la situación anterior, ¿cierto? Pero resulta que no, porque ya no tenemos una superficie, sino una cuerda que genera una tensión, no una fuerza normal. Y esa tensión, como hace que el cuerpo no baje, va hacia arriba. Resulta que en el caso del cuerpo 2 también el diagrama es igual. Tenemos el peso hacia abajo y tenemos una fuerza de tensión que hace que el cuerpo no baje, por así decirlo. ¿Listo? Eso sería. Pongamos la siguiente situación. Digamos que se van a desplazar a velocidad constante y van en esta dirección. M2 para abajo y M1 para arriba, ¿cierto? Si se desplazan a velocidad constante, igual las fuerzas tienen la misma dirección, para arriba. Entonces póngale cuidado, ¿por qué? Hágase cuenta que este cuerpito está sosteniendo, esta cuerda, digo, está sosteniendo el cuerpo 1 y como lo sostiene, pues si la cuerda va hacia arriba, pues el cuerpo 1 también iría para arriba, ¿cierto? Digamos que en ese caso, fácil de entender. Como la cuerda se está desplazando hacia arriba a velocidad constante, pues este cuerpo también se desplaza hacia arriba a velocidad constante. Ahora miremoslo hacia abajo. Y uno diría, bueno, si el cuerpo va hacia abajo, pues uno diría que la cuerda estuviera empujando el cuerpo hacia abajo y no es así. La está sosteniendo y esa fuerza va hacia arriba. ¿Cómo lo podemos entender? Pues si se mueve a velocidad constante, sabemos que los cuerpos cuando caen aceleran, ¿cierto? Y aceleran a razón de la velocidad, la aceleración de la Tierra, de 9,8. Cuando aceleran, pues el cuerpo va cayendo y su velocidad aumenta. ¿Qué es lo que hace esa cuerda? Como la cuerda, la tensión va hacia arriba, lo que hace es que ese cuerpo al caer no caiga aumentando su velocidad, sino que como que lo sostenga y haga que esa velocidad caiga, ese cuerpo caiga a velocidad constante, ¿cierto? Como si tú sostenieras algo así. Hagámoslo aquí así. Tengo una cuerda y lo que hace es que lo va sosteniendo y lo va dejando caer a velocidad constante. O para arriba, lo va subiendo a velocidad constante. Pero cuando eso no es así, pues ya sabemos que acelera. ¿Listo? Que eso va a ser la próxima clase. Lo que vamos a ver cuando los cuerpos aceleran, cómo se analiza. Listo. Entendiendo que está en reposo, quiere decir que está en equilibrio. Se le conoce como también equilibrio. Al estar en equilibrio, pues ya sabemos cómo hacer la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X, aquí sería 0, porque en X no tenemos fuerza. Y pues también hagámoslo de 1, 0. En Y ya es distinto. Primero la positiva de 1 menos la negativa W1 es igual a 0. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos de acá T2 menos W2 es igual a 0. Y eso sería la sumatoria de fuerzas y diagrama de fuerzas de esta situación. Como son dos cuerpos, pues se hace uno por cada cuerpo. ¿Qué ocurre? Resulta que ocurre lo siguiente. Como en esta situación es la misma cuerda, solo que está enrollada en una polea, pues las tensiones van a ser iguales. Quiere decir que está mal escrito, bueno, no está mal, decir que existe dos tensiones, un T1 y un T2. Estas tensiones son iguales. T1 y T2 son iguales. Por ende, pues borramos T1 y T2 para decir que las tensiones son iguales. ¿Listo? Al menos que la polea deslice. Cuando deslice, esas tensiones ya no son iguales. Y esos son ejercicios que vamos a ver más adelante que se complican. Es cuando veamos rotación.
sea, dinámica con rotación. Eso ya se complica los ejercicios y pues en esas situaciones ya son más complicados de encontrar un equilibrio. ¿Listo? Entonces, pues cuando los cuerpos deslizan, o sea, como si fueran deslizando, como si no hubiera fricción acá, digamos que se cumple que las tensiones son iguales. Pero cuando haya fricción en esas poleas, por ejemplo, si suben y bajan las poleas, comienzan a rodar, esas tensiones ya no son iguales. ¿Listo? Y esos son más complicados de ver. Y pues para poder ver que haya un equilibrio, ya estas masas no tendrían que ser iguales. En este caso sí, o sea, lo más sencillo es que las masas sean iguales y bien, y evito que haya fricción en las poleas, como que deslizaran, y pues puedo mirar si los cuerpos tienen la misma masa, y ya les va a demostrar. Si las tensiones son iguales, pues T es igual al peso 1 en esta ecuación, y T es igual al peso 2, ¿cierto? Y pues si en la polea no hubiera fricción, se cumple que el peso 1 es igual al peso 2. ¿Listo? Se cumple eso. ¿Sí o no? Porque si la tensión es igual al peso 1 y la tensión es igual al peso 2, quiere decir que el peso 1 es igual al peso 2. Y sabemos que el peso se calcula masa por gravedad. Aquí sería 1, va a ser igual a masa por gravedad. Y aquí sería 2. Y como la gravedad es una constante, puedo hacer esto. Y me dice que masa 1 es igual a masa 2. Entonces, desde este análisis, para que este sistema de polipastos esté en equilibrio, la masa 1 tiene que ser igual a la masa 2. Y más arriba, el peso 1 es igual al peso 2 y bueno, y bla, 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 bla. Pero como les dije, si aquí hubiera fricción, o sea, que la polea rodara cuando estas cuerdas se mueven, las tensiones no van a ser iguales y ahí se complica la vaina. ¿Listo? Eso lo miraremos después o no sé si está en el pénsul o no. Y si bien, si lo miramos, pues bien. Si no, pues les tocaría a ustedes averiguar. Listo. Voy a pausar el video porque no quiero que se me corte. Porque he tenido problemas que grabo y ya después de cierto tiempo el audio se pierde. Entonces voy a pausar y vamos a hacer los otros dos que tenemos abajo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Y haciendo este ejercicio vamos a entender cómo se comporta la fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces nos dice que el sistema está intentando ir a la derecha. ¿Listo? Pero como va a la derecha, sabemos que estamos analizando primero el equilibrio de fuerzas. Quiere decir que la sumatoria es igual a cero, está en reposo, velocidad constante. Si se mueve a la derecha, esto se desplaza a velocidad constante. Si queremos saber la velocidad, nos tocaría dar más valores, o sea, más variables para poder calcular dicha velocidad. ¿Listo? Por ahora, pues solo hagamos el diagrama de fuerzas y la sumatoria de fuerzas. Entonces, vamos a hacer nuestros planitos cartesianos acá. Aquí tendría Y y aquí tendría X. Eso sería para el cuerpo 1 y aquí para el cuerpo 2. Entonces, M1 y M2. Listo. Entonces, para comenzar, voy a comenzar con M2 porque ya M2 sabemos cómo es. Entonces, el peso iría para abajo y la fuerza de tensión que se opone a ese peso para que el cuerpo no caiga y la velocidad vaya aumentando en su caída, ¿cierto? Sino que caiga a velocidad constante si se está moviendo a esta dirección. ¿Listo? Entonces pongo acá un peso 2 y aquí tensión. Entonces, ¿por qué no pongo tensión 2? Porque ya sabemos que como es la misma cuerda, las tensiones generadas en los dos cuerpos va a ser la misma, al menos que haya fricción en la polea. Si hay fricción en la polea, los ejercicios son más complicados. Por ahora, pues vamos a decir que la polea es lisa y pues las tensiones son las mismas por ser la misma cuerda. Eso sería para el M2. Ahora sí analicemos el M1. Entonces, de una, el peso. ¿Sí o no? Siempre en dirección hacia abajo.
Luego hay una fuerza que se opone a ese peso, que se le conoce como la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, ¿cierto? En este caso sería normal y pues no es necesario poner normal uno, porque el cuerpo 2 no está sobre una superficie, pues no es necesario escribir normal 2. Es normal uno y normal 2 solo normal, que solo el cuerpo uno está sobre una superficie. Luego la tensión está jalando el cuerpo a la derecha, ¿cierto? La tensión está jalando el cuerpo a la derecha. Ahí está. Porque pues en este caso el ejercicio nos dice que el sistema va a la derecha hacia abajo. O sea, va haciendo esto, por así decirlo. ¿Listo? Pero resulta acá que hay otra, tiene que haber otra fuerza. Porque si yo veo este diagrama de cuerpos, parece que solo hay una fuerza resultante a la derecha y por ende no se puede anular esa fuerza de tensión. Tiene que haber otra fuerza a la izquierda que anule esa fuerza de tensión y el cuerpo esté en equilibrio y se pueda desplazar a velocidad constante, o sea, esté en reposo, ¿cierto? Y esa fuerza la genera el suelo, el piso, la superficie, y se le conoce como fuerza de fricción FF. ¿Listo? ¿Por qué? En este caso, si esa fuerza de fricción se opone al movimiento y va a estar en contra de la tensión, haciendo que ese movimiento sea a velocidad constante. Y ahí voy a hacer un paréntesis. La fuerza de fricción o de rozamiento, o como lo quieran llamar, tiene dos características. La primera, hay una que se le conoce como estática y la otra se le llama dinámica. ¿Listo? Estática y dinámica. ¿Cuál es la estática? Es esa fuerza de fricción con un coeficiente estático. Y resulta que esa fuerza de fricción se puede calcular multiplicando un coeficiente estático por la fuerza normal. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es el coeficiente estático? Resulta que cuando hay dos superficies, entonces imagine que la caja sea madera y el suelo sea granito, ¿listo? Al estar en contacto, esas dos superficies tienen un coeficiente de fricción, ¿listo? Al ser más grande, quiere decir que la fricción va a ser mayor, o a ser menor, quiere decir que la fricción va a ser menor. O sea, ese coeficiente de fricción es directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay superficies, por ejemplo, no sé, madera con madera, también hay un coeficiente de fricción. Vidrio con madera, tiene un número de fricción. Y usted dirá, bueno, ¿y esos valores cómo los consigue? Puede hacer uno el experimento, o sea, pueden poner a deslizar cuerpos en lija con madera y mirar cuál sería el coeficiente de fricción y se pueden calcular. O sencillamente, usted va en una tabla, coeficientes de fricción. Creo que ustedes si están haciendo experimentos en su clase de física experimental, me imagino que ya vieron cómo calculan los coeficientes de fricción. Y pues aquí hay ejemplos. Material de la placa superior, acero inoxidable o acero. Material del carril, o sea, de la superficie, acero inoxidable o acero. Acero con acero son estos valores. No lubricado, lubricado. Plástico dirigido, baja fricción, un HMB, acero inoxidable, plástico dirigido y bueno, y comienzo y haciendo experimentos uno puede calcular este coeficiente de fricción. Por ahora, si usted hace un ejercicio, pues literal se lo dan. Considere que el coeficiente de fricción estático es de tanto. ¿Listo? Eso sería. Da la casualidad que el coeficiente de fricción estático es mayor que el dinámico. Entonces miremos el dinámico. El coeficiente de fricción, digo la fuerza de fricción dinámica, literal se calcula igual. Solo que aquí el coeficiente de fricción, que es una letra mu, es una letra griega, dinámico, es con un coeficiente de fricción dinámico. También le llaman cinemático, ¿listo? También lo pueden llamar así.
¿Qué ocurre? El coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción dinámico o cinemático, como lo quieran llamar. ¿Y por qué? Imagínense lo siguiente, tú vas a empujar una caja. Al empujar una caja, inicialmente tiene que aplicar una fuerza mayor para comenzar a mover esa caja, ¿cierto? Entonces, como está estático, hay una fuerza de fricción mayor que se opone a su movimiento. ¿Listo? Entonces, usted la empuja, inicialmente para empujar esa caja tiene que hacer una fuerza mayor para romper esa fuerza de fricción estática. Cuando el cuerpo comienza a moverse, tú tienes que aplicar ya una fuerza menor. Y vas aplicando una fuerza menor, pues resulta que ahí ya entra el coeficiente de fricción dinámico o cinemático, como lo quieran llamar. Es por eso que la fuerza de fricción estática es mayor que la fuerza de fricción dinámica. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Para romper ese estado de movimiento que está quieto, resulta que también hay algo que se opone a ese movimiento que toca hacer aplicar una fuerza mayor. En este caso sería la fuerza de fricción estática. Es eso. Si ya lo vieron en su clase de física experimental, pues bien, excelente. Eh, Eso se aprende calculando con una tangente, si es estático, y si es dinámico, pues con una tangente y otro valor que ya no recuerdo en ese momento. Tocaría hacer el ejercicio para mirar cuál sería el coeficiente de fricción. Listo. Eso sería. Entonces, en este caso, como el cuerpo está en movimiento según el ejercicio, esa sería una fuerza de fricción dinámica o cinemática, como la quieran llamar. Y listo, hacemos la sumatoria de fuerzas. En este caso, vamos a comenzar con el cuerpo 2, que es el más sencillo. Sumatoria de fuerza en X, 0. Sumatoria de fuerza en Y. Entonces, la positiva tensión menos el peso 2. Y como está en reposo, sería 0. Así sea que se esté desplazando, recordemos que se está desplazando a velocidad constante, esa suma de fuerzas es igual a 0. Luego tenemos acá, resulta que aquí en X ya hay otras fuerzas, ¿cierto? Entonces tenemos la positiva que sería la tensión menos la fuerza de fricción, que ya sabemos que en este caso es cinemática o dinámica, igual a 0. Sigue estando en reposo. Cuando no está en reposo, esta suma de fuerzas ya no es igual a 0 y no da otro valor que vamos a ver después. Sumatoria de fuerzas igual a de Y. Tenemos el peso y la normal. Primero la positiva, luego la negativa igual a 0. Aquí no importa el orden. Puedo poner la negativa y después la positiva o de hecho ni el signo importa cuando es igual a 0. Pero me acostumbro a hacerlo así porque cuando veamos ya la segunda ley, cuando ya no sea igual a 0, pues es más fácil que la ecuación quede sencilla de esa manera. ¿Listo? Ay, perdón. Entonces, en este caso tenemos tres ecuaciones. ¿Listo? Esa sería la sumatoria de fuerzas. Entonces, pues, volvámoslo a un ejercicio. Volvamos a un ejercicio y digamos que aquí la masa es de 5 kilogramos y aquí la masa es de 3. Y uno diría, uy, no, pero no se desplaza, ¿no? Sí, puede que se desplace. Literal se puede desplazar y eso depende de la fuerza de fricción. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el coeficiente de fricción dinámico? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería el coeficiente de fricción dinámico si esa vaina se está desplazando a velocidad constante en reposo? ¿Cierto? Después solucionemos el ejercicio. Primero miramos esta ecuación. Me dice que la tensión es igual al peso 2, que sabemos que la tensión es igual a la masa 2 por la gravedad, que ya sabemos que es 3 kilogramos por 9,8, ¿cierto? Luego me dice que la fuerza de fricción es igual a la tensión de esta ecuación de acá. La fuerza de fricción, voy a poner una flechita que quede aquí claro. La fuerza de fricción es igual a la tensión. Yo borro esto de la explicación de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual a la tensión. Pero resulta que la tensión es igual a la masa 2
por la gravedad, ¿cierto? ¿Sí o no? Esa sería la fuerza de fricción. Y uno diría, pero bueno, o sea que la fuerza de fricción sencillamente sería multiplicar 3 por 9,8. ¿Sí o no? Y ya, y no terminaría, pero es que no nos preguntaron esa vaina. Y aquí sería 3 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuántos que nos daba? Aquí nos daba en 16, 24, 29, ¿cierto? Newtons, porque kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos da newtons. Listo, entonces la fuerza de fricción vale 29,4. Pero esa no fue la pregunta. Nos preguntaron cuál era el coeficiente de fricción. Entonces de aquí se complica en el sentido que solo toca como coger esta ecuación de acá. Entonces, para no enredarnos, voy a tomar esta ecuación y la voy a poner aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo sé que la fuerza de fricción es igual a un coeficiente de fricción, en este caso dinámico, por la fuerza normal, ¿cierto? ¿Cuánto vale la fuerza normal? Pues yo la puedo calcular acá. Ah, bueno, aquí faltó peso 1. Entonces, la fuerza normal es igual al peso 1. Esto viene de esta ecuación aquí. Y que la fuerza normal es igual a la masa del cuerpo 1, que sería 5 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, esto nos da 40 y 45, 49 newtons. ¿Listo? Esa sería la fuerza normal. Ah, bueno, pues la reemplazo aquí. Fuerza F es igual. No, hagámoslo así más interesante. Voy a borrar esto, que esto ya no lo necesitamos. Entonces, el coeficiente de fricción dinámico es igual a la fuerza de fricción dividido a la fuerza normal. ¿Cuánto vale? 49. Bueno, hagámoslo más bonito. Dividido la fuerza normal, así. ¿Listo? Luego reemplazo, fuerza de fricción es igual, digo, coeficiente de fricción es igual a la fuerza de fricción. Y usted dirá, bueno, ¿y cuál es la fuerza de fricción? Pues mire, la calculamos acá. 29,4 newtons, ¿cierto? Esa es la fuerza de fricción que calculamos acá y ya sabemos cómo la calculamos. Esta que era multiplicar la masa 2 por la gravedad. Entonces voy a poner la ecuación aquí y esa ecuación se olvida acá. Aquí está. Entonces dividimos sobre la normal, que es este valor. La normal, que sería 49 newtons. Hacemos la división y tenemos el coeficiente de fricción dinámico. ¿Listo? Con esto se va. Y de un momentico a calcular esto. Ahora, 29,4 dividido 49 y nos da 0,6. Un ejercicio bonito. Resulta que los coeficientes, en este caso el coeficiente de fricción no tiene unidad, es un valor adimensional. ¿Listo? Hacer adimensional, pues literal es un número, por así decirlo. Por eso le dice coeficiente. Es un número que altera un valor final. Y pues el ejercicio fue planteado, a pesar que me lo inventé, bien planteado, porque normalmente los coeficientes de fricción normales, o sea, los que tienen sentido,
son valores menores a uno. ¿Listo? O sea, va entre 0,0000001 hasta 0,99999. Son valores inferiores a uno. Se pueden ejercicios con valores mayores a uno, sí, pero entonces eso sería. Recapitulando. Entonces, inicialmente hice el diagrama de fuerzas. Ya vimos que la fuerza de fricción va contraria a la tensión, ¿cierto? Luego de las ecuaciones, aquí obtuve la tensión y de esta ecuación, si tengo fuerza de fricción igual a masa 2, o calculé el valor de la fuerza de fricción. Pero como me está preguntando el coeficiente de fricción, luego tengo que calcular la normal. Aquí la calculé, me dio 49 newtons, que da casualidad que es el mismo peso del cuerpo, pero a mí no me preguntaron el peso, pero necesitaba la normal para poder calcular este coeficiente. Entonces despejo, fuerza de fricción, aquí ya tengo el valor, la normal ya tengo el valor, puedo, o hago la división y se obtiene el valor final y listo. Eso sería un ejercicio, por así decirlo. Por último, vamos a ver este. Bueno, yo creo que este sería el penúltimo. Nos toca ver algo con cuerdas y eso. Vamos a ver este último. Nos piden realizar el diagrama de fuerzas. ¿Listo? Pues en este caso, pues hay un cuerpo. Cuando tenemos un plano inclinado, la mejor forma de atacar el ejercicio es también inclinar el sistema de referencia, que sería pues el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo así, para que más acorde. Entonces nuestro plano cartesiano también se inclina. ¿Listo? En este caso sería Y y este caso sería X. Entonces, solo tenemos un cuerpo. Y usted dirá, bueno, ¿y la cuña? No, la cuña no nos interesa el cuerpo. Cuerpo M. Entonces nos pregunta, realiza el diagrama de fuerzas y la sumatoria de fuerzas. ¿Qué se hace? El peso siempre va hacia abajo, con esa dirección, ¿listo? El peso siempre va hacia abajo con esa dirección, ¿listo? Y ese sería el peso. No hay ni uno ni dos, solo peso porque solo hay un cuerpo. Sabemos que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Y en este caso tiene esta dirección así, perpendicular a la superficie, ¿cierto? O sea, iría algo así. Pues ahí se ve la dirección que es perpendicular a dicha superficie. Resulta que hay una fuerza que hace que ese cuerpo esté en equilibrio, que hace que el cuerpo esté en reposo, ya sea que esté quieto o moviéndose a velocidad constante, y esa sería la fuerza de fricción. Por ahora no nos interesa si es dinámica o estática o dinámica, ¿listo? Vamos a decir que la fuerza de fricción va así, porque es lo que hace que se detenga, o sea, para que no se deslice rápido, por así decirlo. Entonces aquí sería normal o que se quede quieto, ¿no? Es una fuerza que hace que esa cuña, que ese cuerpo, esa masa, esté quieta sobre esa cuña. Normal, y aquí sería la fuerza de fricción, FF. ¿Listo? Ahí está. Eso sería nuestro diagrama. ¿Qué ocurre en este diagrama? Resulta que ahora tengo una fuerza, un vector que está en dos direcciones, negativa en Y y negativa en X. Pues me toca descomponerla, ¿cierto? Porque sabemos que si este vector tiene dos direcciones, tiene una componente en X y una componente en Y. Para poder hacer eso, me tocaría mirar dónde este ángulo teta se replica, si lo pongo aquí o lo pongo acá. Obviamente la respuesta es la misma para todos en estos casos, pero para entenderlo me tienen que poner cuidado acá. Esto se puede girar. Yo tengo esta vaina aquí. Por ejemplo, yo tengo este plano cartesiano aquí. ¿Listo? Imagínense lo siguiente. Lo tengo en esa situación. Si yo giro esa vaina y la pongo horizontal, o sea, la pongo recta, el ángulo se va midiendo desde este punto.
¿cierto? Se haga de cuenta esto. Es que yo la vez pasada miré que esto se podía girar. Si lo puedo girar se ve más fácil. No, no se puede girar. Con control, así. Sí, señor. Listo, ya pillé cómo es. Entonces, mire, lo tengo aquí y voy a girarlo. No, tampoco. Tampoco. Solo le puede girar una cosa a la vez. Ujú, una cosa a la vez. Bueno, tengo aquí. Bueno, así se puede ver, digamos, más sencillo. ¿Esto se puede girar? No. Control G. Señalemos el plano cartesiano. Miremoslo aquí. ¿Listo? Entonces lo voy a girar. Al girarlo, pareciera que el ángulo fuera de un lado a otro, ¿cierto? Entonces voy a poner la fuerza aquí, el peso, acá para que se dieran cuenta. Para que se den cuenta. Así está más o menos el diagrama. Si yo giro esto horizontalmente, o sea que se vuelva a quedar, mire que el ángulo que se mide es este. O sea, el ángulo está pegado en el eje Y con el vector de la fuerza del peso, ¿cierto? Si yo giro esto, o sea, ya deja de estar inclinado el plano inclinado, valga la redundancia, el ángulo desde donde está medido. O sea, ese ángulo de barrido desde donde está medido, desde qué eje hasta la fuerza normal, a la fuerza del peso está medido. Y pues ya vemos que ese ángulo de barrido está entre el eje y la fuerza del peso. En pocas palabras, cuando vemos un plano inclinado, el ángulo donde se repite lo que voy a medir se pone en el eje Y. Y usted dirá, bueno, y en el eje X no, en el eje Y. Si este ángulo es de 45, de 30, el valor se repite ahí. Como vieron ustedes, el ángulo de barrido entre el eje y el vector fuerza gravitacional es este pedazo de acá. Cuando comencé a girar el plano cartesiano, cuando comencé a girar el plano cartesiano y volverlo horizontal. ¿Listo? Y eso ocurre. Entonces aquí sería el ángulo theta. Ahí está el ángulo theta. Y pues nos tocaría descomponer esto. Entonces voy a aumentar un poquito acá y voy a hacerlo en color verde chillón. Entonces al descomponer esto, tengo un vector, uy, pero ¿por qué no está haciendo esto? Un vector horizontal, ¿cierto? Que sería Wx y un vector vertical, una componente más bien, que sería W. Ahí está. Entonces ahí sería el, el diagrama de cuerpo libre. Como hay vectores que no están en una misma dirección, o sea que no solo tiene una dirección, tiene dos, nos toca descomponer. Una en X y en otra en Y. Y pues ahora hacemos la sumatoria de fuerzas. De sumatoria de fuerza en X. Primero la positiva, en este caso la positiva sería la fuerza de fricción, menos la negativa. En este caso sería una componente de la fuerza del peso, sería Wx. Porque esta componente apunta hacia el lado izquierdo. Recuerde que en realidad lo hacemos inclinado para que nos quede más sencillo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos inclinado, entonces imagine lo siguiente. Tengo el plano cartesiano así. En este caso la fuerza normal iría así, la fuerza de fricción iría así y el peso sería para abajo. Nos tocaría descomponer dos fuerzas. Al inclinar el plano, solo nos toca descomponer solo una y nos queda más sencillo. Listo. Menos Wx es igual a 0, ¿cierto? Esa componente X. Y sumatoria de fuerza en Y, primero la positiva, que sería la normal, menos la componente Y que apunta hacia abajo, que sería WY,
es igual a cero. ¿Listo? Y ahí se es el diagrama de fuerza. Obviamente, toca hacerlo completo. Entonces voy a poner aquí otra vez. Sumatoria de fuerza en X, fuerza de fricción, menos la componente X. ¿Cómo se calcula la componente X? Pues ya sabemos que el peso se calcula masa por gravedad por una función trigonométrica que me ayuda a calcular la componente X. En este caso la componente X está opuesto al ángulo, sería seno de teta, ¿cierto? Igual a cero. Y mire que aquí se usa seno. Y uno diría, pero la y no siempre está en seno. No. Como les expliqué hace un tiempo cuando vimos vectores, esa función depende del cateto en donde está ubicado el vector. Cuando lo veíamos así, ¿cierto? Así de sencillo, esto sería coseno porque es adyacente y esto sería seno porque es opuesto, ¿cierto? Y uno diría, pues esto es y, va con seno. No, eso depende de dónde está ubicado el vector y cómo lo estamos componiendo. Hay algunos que le dan como ansiedad a eso y ponen el ángulo aquí. Y sería, por ejemplo, 90 menos tita, el ángulo de acá, este negro de acá. Entonces, por ejemplo, si tita valía 30, pues el ángulo negro sería 60 y se puede hacer cálculos así. Porque pues asocian que seno siempre es y y coseno es x. Pero no es así. ¿Listo? En este caso, para descomponer la componente x del vector gravitacional, la fuerza gravitacional, es el cateto opuesto y sabemos que el opuesto se calcula con seno. Y acá la positiva sería normal menos masa por gravedad. Y en este caso el cateto WY está pegado al ángulo, o sea, es adyacente. Y es por coseno es igual a cero. Entonces así se descompone un diagrama de fuerzas. Si digamos si tiene si hay un vector en donde no está en una sola dirección. Entonces nos toca descomponerlo en dos componentes en X y Y. ¿Listo? Entonces tiene sentido, sí, mire. Vamos a ver con normal es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo. Imagínense lo siguiente. Si el ángulo vale cero, coseno de cero vale uno, ¿cierto? Si el ángulo vale cero, coseno de θ vale 1. Uy, que cero. Vale uno. Y masa por gravedad, pues sigue siendo masa por gravedad. ¿Qué quiere decir? Que si el plano no está inclinado, pues la normal va a ser igual al peso. Ese fue el primer ejercicio que hicimos. Y conforme se va inclinando este ángulo, pues la normal va a disminuir. ¿Listo? O sea, la normal, el valor máximo de la normal es cuando un cuerpo está sobre una superficie sin inclinación. Cuando esa superficie se va inclinando, esa normal va disminuyendo. Y cuando es 90, pues ya no hay normal, porque si la superficie está aquí, el cuerpo estuviera acá, ¿no? Y pues el cuerpo cae, no habría normal. Bueno, sí, pero en unos casos más exagerados. Entonces, ¿tiene sentido este diagrama? Sí. Por eso no siempre seno es con y coseno es con x. Depende de la dirección. ¿Listo? Y pues vamos a hacer el último. Se alargó esta clase. Yo creo que va a demorar en subir. Bueno, entonces va a pausar y sigo con otro. Entonces, ya para finalizar, vamos a hacer este ejercicio. ¿Listo? La pregunta es, bueno, nos hacen la siguiente pregunta, para no redactar así, pues nos rinda. Nos están preguntando cuánto vale la tensión 1, cuánto vale la tensión 3, cuánto vale la tensión 2. ¿Listo? Para hacer estos ejercicios se hace de la siguiente manera. Hay un cuerpo, pues uno diría, pues solo hace un diagrama de fuerza. Sí, el problema de estos diagramas de fuerzas es que, digamos que puede llegar a confundir. Bueno, y este diagrama se hace de la siguiente manera. Primero hago el diagrama del cuerpo libre, el cuerpo que está ahí libre. ¿Listo? En este caso el cuerpo es de 800 gramos. Entonces, como veo que ese cuerpo no tiene valores en X, o sea, no tiene fuerza en X, puedo hacer el plano de la siguiente manera.
de esta manera. Dos fuerzas, que ya sabemos que es peso y tensión. Y en este caso, ya la tensión es tensión 3 porque ya es una cuerda distinta a estas de acá. No es la misma cuerda. Bueno, digamos que dice, no, profe, pero digamos que esta puede ser una sola cuerda. ¿Sí o no? O esta puede ser una misma cuerda. Resulta que no. En este caso sí no se puede, digamos, tener esa apreciación porque no está en una polea. ¿Listo? Entonces aquí nos podemos ahorrar el eje X. No lo podemos ahorrar porque ya sabemos que no hay fuerza en X. Entonces, pues ya nos queda esa sumatoria de fuerzas. Siempre y cuando estoy analizando solo el cuerpo, la bolita está azul, listo, la esfera azul. Entonces, pues ya sabemos que sumatoria de fuerza en Y, me evito escribir la de X porque ya sé que vale 0, es igual a la tensión 3 menos el peso, ¿cierto? Que es igual a 0. Y sabemos que la tensión 3 es igual al peso, que es masa por gravedad. Ahí ya hago reemplazo rápido para que no rinda. Listo. Pero bueno, ¿y qué hago con la tensión 1 y 2? ¿Cuánto vale? Porque digamos que la tensión 3 aquí sale de 1. La tensión 3 es igual a la masa que sería 0,8 kilogramos, que nos toca pasarlo a kilogramos, por la gravedad que es 9,8, bueno, aproximado, metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor que vamos a usar siempre. ¿Listo? Entonces nos tocaría hacer la multiplicación y pues ya tenemos una de las tres tensiones, ¿cierto? 0,8 por 9,8 es igual a 7,84 newtons. Es una fuerza y ya sabemos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos da newtons. Listo, tensión 3. Diría, bueno, se acabó, pero no, nos está preguntando tensión 1 y tensión 2. Para ello se hace lo siguiente. Acá en este nudo analizo las tres tensiones, porque ahí es donde, digamos, están las tensiones. Hay algunos que hacen lo siguiente, voy a hacerlo rapidito. Mandan tensión 2, tan, tan y tan. Hace todo el diagrama en un cuerpo. Se puede hacer sí, pero se complica uno la vida. Lo mejor es hacer como yo les digo. De una sé que la tensión 3 es igual al peso y de ahí para allá miro qué ocurre. Entonces, hago un diagrama de fuerza a partir de ese puntico. Como les digo, hay gente que les gusta hacer estos diagramas así, de una, y se evitan hacer el plano cartesiano, pero a mí no me gusta. Entonces, hago un plano cartesiano. Chan, 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 chan. Y, X, y voy poniendo las tensiones. Entonces, tensión 3 iría para abajo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque en este caso, si yo analizo la bolita, la tensión 3 jala esa bolita para arriba. Pero si yo analizo este punto, la tensión 3 jala ese punto hacia abajo, ¿cierto? No lo empuja hacia arriba. Recordemos que las tensiones no empujan. Esa tensión a la bolita la jala hacia abajo. ¿Listo? Entonces tengo tensión 3. Aquí de la FAN se me olvidó poner el carácter vectorial. Listo. Tensión 3. Ahí está. Listo. Tengo una tensión 2 que va para esta dirección. Y tengo una tensión 1 que iría para esta dirección. La mayoría de ejercicios de estática son tensiones y bolas y bueno, se inventan un poco de cosas para saber si uno sabe el tema. ¿Listo? Voy a subir un poquito esto acá. Uy, esto aquí. Listo. La cosa es dónde se colocan esos ángulos. Como esto no es plano inclinado, yo puedo poner los ángulos donde yo quiera, pero obviamente que tenga sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dibujar aquí un triángulo. El de 40 grados estaría acá. Quiere decir que el de 40 grados no se podría poner ahí, ¿cierto? Sino que ¿dónde? Acá.
el ángulo de 40 grados estaría en este punto. ¿Sí o no? Por alternos internos se le conoce eso. Si yo hago acá un cuadrado, un cuadrito, un rectángulo, dependiendo cómo me quede, algo así. Aquí tenemos 90, aquí tenemos 50, ¿cierto? Por ende, si aquí hay 50, aquí tendría que haber 40 y aquí 50. Quiere decir que este ángulo se repite aquí. Y usted dirá, profe, ¿y no sería mejor poner 50 ángulos grados acá? Pues sí, poner 50, porque igual es, el mismo, es, digamos, la misma situación. Yo puedo poner 40 aquí o 50 acá. Pero digamos que no me dan el ángulo, sino que me dan un ángulo alfa o tita. Pues lo mejor que uno puede hacer es que ese tita lo repitamos aquí. Porque si yo quisiera poner el ángulo acá en términos de tita sería 90 grados menos tita, ¿cierto? Por ejemplo, si 40, tita vale 40, pues 90 menos 40 nos da 50 y sí, da. Pero si no es un valor exacto, sino que quiero analizar la situación, es mejor colocar el ángulo donde nos lo dan. ¿Listo? Para que nos quede sencillo. Y lo mismo acá. Dibujo un rectángulo, un triángulo, digo un cuadrado, dependiendo cómo me quede. Si aquí hay 50, acá hay 90, aquí hay 40, quiere decir que aquí hay 40 por alternos internos y aquí hay 50, ¿cierto? La suma de los dos da 90. Entonces, en la tensión 2, el ángulo de 50 grados se repite aquí. Ahí. Listo. Ahí ya está nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Y lo mismo, profe, ¿no será que podemos poner el ángulo de acá y ponemos el complementario? 40 grados, sí, se puede hacer, pero lo mismo. Es mejor colocar el ángulo en donde nos lo da el ejercicio, porque es por algo. A menos que miremos al final si se puede reducir términos y podemos todo en términos de 40 o de 50. Ya después lo vemos. Hago sumatoria de fuerzas. Entonces, voy a comenzar con Y, no, con X, listo. Sumatoria de fuerza en X, porque hay fuerzas en X, la positiva. Entonces, aquí con otro color dibujo componente, aquí sería la X, de 2X, y aquí la Y, ¿cierto? Acá ya para arriba y formar el triangulito de 2Y, ¿cierto? Este esto también se puede dibujar aquí. ¿Listo? Lo importante es que veamos la dirección, no pasa nada. Aquí pues de 1X y acá de 1Y. ¿Sí o no? Entonces, en X pues tendríamos de 1X positivo, ¿cierto? A la derecha. Digo T2Y, este es 2, T2X positivo va a la derecha, menos T1X que iría a la izquierda. Esto igual a 0. Ya no, porque está en equilibrio. En este caso, si el cuerpo no se mueve a velocidad constante, su velocidad vale 0. O sea, es un equilibrio más relativo. Entonces, en Y, los sumatoria de fuerza en Y. Los positivos sería T1Y, va para arriba, más T2Y, que va para arriba, menos el T3, que si está todo para abajo, es igual a 0. Y ya tengo mis dos ecuaciones. ¿Qué pasa? Son dos ecuaciones con dos incógnitas, porque es T2, T1, T1, T2. Y si era T3, T3 ya lo calculamos, míralo acá. O sea, son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución. Pero ya sabemos que esta vaina se tiene que escribir de la siguiente manera. En este caso, el X sí es adyacente, por ende, si es coseno. Entonces pongo T2 por coseno, en este caso es de 50, ángulo, ¿cierto? Menos T1X, que sería también coseno, o sea, de T1X por coseno, en este caso sería de 40. ¿Listo? Ahí está. Esto es igual
a cero. Siguiente. Aquí sería T1Y, que sería seno de 1 por seno de 40. Pues aquí el opuesto al ángulo. Sabemos que se calcula con seno. En este caso sí va con Y. O sea, la casualidad que sí. Más T2 por seno. Y la componente Y sería 50. ¿Listo? Menos T3 que ya sabemos que tiene un valor. Entonces ahí está. ¿Listo? Eso sería. Ahora sería solucionar. Sería pues solucionar la ecuación. Ujú. Entonces hacemos lo siguiente. Voy a despejar T2 de esta ecuación. T2 es igual a T1 coseno de 40 sobre coseno de 50. Hay algunos que hacen lo siguiente. Bueno, pues yo hay una estructura. Este coseno de 50 lo puedo volver seno de 40 y me da coseno sobre seno, me da cotangente, ¿cierto? O despejo T1 y me queda lo mismo, sí, me da un cotangente. ¿Y cómo se hace eso? Pues haga de cuenta que hago lo que les digo. Ya no pongo aquí el ángulo de 50, sino que lo pongo aquí y las vainas se invierten. Ya no sería el opuesto acá. Ya no, en la componente X sería opuesta, o sea que de coseno sería seno. Y al meter seno, sería seno de 40 acá. Y tengo coseno de 40, seno de 40 y eso es cotangente. ¿Listo? Pero hagámoslo así. No importa. Va a dar igual. Luego de saber que T2 es esto, lo reemplazo en esta ecuación. Entonces tengo T1 por seno de 40 más T2 por, digo T2 no, ya T2 lo calculamos que es este paréntesis de acá. Te lo pongo entre paréntesis T1 coseno de 40 sobre coseno de 50. ¿Sí o no? Y ese T2 está multiplicando seno de 50. Entonces pongo acá seno de 50. Listo, ahí está. Menos T3 es igual a 0. ¿Listo? Después sería organizarlo. Espero que sepa factorizar porque aquí toca factorizar. Pues algunos que harían, metería los valores, seno de 40 da 0, algo, esto por esto y esto da otro valor y bueno, metería los valores, pero hagamos el despeje para ver qué queda. Hagamos rigurosos. Entonces, el primer paréntesis, el primer término, voy a ahorrar término duplicando esto. Voy a ahorrar tiempo, ahí está. Ahora, ¿qué queda en este paréntesis? Mire que aquí tengo seno de 50 sobre coseno de 50, entonces escribo T1 por coseno de 40 por tangente de 50. ¿Listo? Porque esta es una razón trigonométrica. Seno sobre coseno es tangente. Y se puede hacer porque es el mismo ángulo, 50 grados, 50 grados, ¿cierto? Menos T3 es igual a 0. Ahí está. Ahora ustedes, como le digo, tienen que aprender a factorizar. En este caso, factorizo T1. T1 factor de seno de 40. ¿Qué dice acá? Como este término tienen en común T1, ese sería el factor común. Literalmente lo saco de un paréntesis y ese sería el factor común. Ya al sacar lo que queda aquí, seno de 40, eso tiene que ver en matemáticas básicas. No me va a quedar a explicar factor común, ¿listo? A sacar T1 que queda, coseno de 40 por tangente
50. Igual, de una resto T3 por los dos lados, o esto está restando pasa a sumar, como lo quieran llamar, y me queda así, ¿cierto? Ya por último, T1 es igual a T3 dividido toda esta vaina. Entonces, cojo esto, lo duplico y me queda más breve aquí, ¿cierto? 50, lo copio bien acá, 50. Ahí está. Así se calcularía la tensión 1. Ya tenemos T3, vamos a calcular T1 y T2 pues es más fácil. La T3 fue la más fácil, ya vieron cómo se calculó. ¿Listo? Ese sería el resultado de T1. Ya sería solo meter los datos en la calculadora y eso. Recapitulo. Entonces, de esta ecuación despeje T2, ¿cierto? De una ya sabes esto, tan. Ya deben saber cómo hacer el despeje. De la segunda ecuación que tengo acá, reemplacé el valor de T2, que sería este paréntesis. Este seno y este coseno me queda más bonito con tangente. Luego, como estos dos términos tienen factor común, pues el factor común es T1. Factorizo T1 y dejo adentro lo otro, ¿cierto? Factor común, primer caso factorización. Y organicé ya el T3 acá, lo resté a los dos lados o está restando, pasa a sumar, como lo quieran ver. Y por último, divido este factor tanto a la izquierda como a la derecha y me da esto. O esto está multiplicando, pasa a dividir, como lo quieran ver. Ahí para allá, dependiendo cómo le esté enseñando sus matemáticas básicas. Si bien o a lo latinoamericano. Y tengo esta expresión. ¿Listo? Estamos en la calculadora. Y webcam aquí. Entonces, miramos. T3 ya lo calculamos y nos dio 784. 784. Entonces 7.84 es T3. Dividido, abro paréntesis. Seno de 40. Entonces pongo seno de 40. Ay, bueno, hay algunos que se equivocaron acá porque algunos tenían la calculadora en radianes. Y en radianes cambia la cosa, ¿listo? Se usa en sexagesimal que se dice dec, o sea, en 360 grados. Seno de 40, cierro paréntesis. Más o menos, pero ya ni me acuerdo más. Coseno de 40, coseno de 40, cierro paréntesis, por tangente de 50, si no estoy mal. Tangente de 50. Listo. Y me gusta harto esta calculadora porque literal, yo veo la operación que estoy haciendo acá. Seno de 40 más coseno de 40 por tangente de 50 y el T3 que sería 184. Ahí está. Le doy igual. Y tengo que la tensión es de 503, aproximamos. Sería 504. ¿Listo? De la tensión 1 es de 5,04 newtons. ¿Listo? Entonces recordemos que este T3 es de... Voy a ponerlo aquí antes que se nos vuele. 784. 184. Este valor lo reemplazo aquí y comencé a meter en la calculadora. Listo, tengo T1. Ahora por último me falta T2. Déjeme bajar esta ecuación de aquí. Multiplicar. Voy a bajarla aquí. Pues T2 es más sencillo. Ah, no. De hecho, hagamos esto. Yo tengo T2 de este despeja aquí. ¿Sí o no? Y pues yo ya sé que T1 vale esto. Antes pues pongo T2. Va a ser el reemplazo. En este no dice reemplazo. ¿Listo? Pues bueno, para que nos quede más bonito. Voy a borrar este T3 y pongo 7,84 newtons. ¿Listo? Eso fue lo que metimos en la calculadora. Pues aquí sería 504. Recuerde que es un valor aproximado, o sea que no nos va a dar exacto. Por coseno de 40 dividido coseno de 50. Y ya tenemos T2. Ya después de calcular el T1, ya
T2 sale sencillo. Entonces 5,04 por coseno de 40 dividido coseno de 50, ¿sí o no? Ahí está. Y lo doy igual. ¿Y qué pasó? Eso. 504 por coseno de 40 por coseno, dividido coseno de 50 y nos da 6,006 y pues aproximado nos da 6,01. ¿Listo? Y sería 6,01 newton. Y ahí tenemos las tensiones. ¿Listo? Y eso sería un ejercicio. Esos son los que van a hacer ustedes así más o menos facilitos. Largos, pero facilitos. Entonces tengo tensión 1 y tensión 2. Eso sería. Tensión 3, 184, tensión 1, 601 y tensión 2,601 y tensión 1,504 newtons. Y pues ahí terminamos el ejercicio. ¿Listo? Entonces recuerde que pueden comunicar si necesitan hacer una asesoría de más. Planeo una asesoría con todos los del curso y pues aclaro dudas. Ese sería ya apenas la primera ley de Newton. La próxima video, clase, semana, como lo quieran llamar, sería la segunda ley de Newton, que es prácticamente ver esto, pero metiéndole otra cosita más. ¿Listo? Que ya están las cosas en reposo. No siendo más, no sé si me escapa algo. No, siendo más, pues mirar el video, mirar cositas, ir pausando y mirando de dónde salen las cosas. Y nos vemos en una próxima. Chao.